Ok chicos, el día de hoy vamos a iniciar con este nuevo tema denominado volumen y superficie. Bien, ¿por qué les tengo una piscina aquí? Bueno, porque este sería un ejemplo claro cuando hablamos de volumen, ya que tiene las tres dimensiones que vamos a estudiar a continuación. Tiene su largo, tiene su ancho y tiene su profundidad. De eso depende el volumen. Depende de tres dimensiones. Bien, al tema. Para eso vamos a reconocer primero las magnitudes físicas. Cuando hablamos de longitud, se refiere a la medida de una sola dimensión. Esto se mide en unidades métricas. Las unidades métricas son las conocidas ya como las unidades del sistema internacional. Entre eso está el metro, decímetro, centímetro, milímetros, o también decámetro, hectómetro y kilómetro, para mencionar algunas, ya que existen otras unidades más. Bien, cuando hablamos ahora de superficie, hablamos de dos dimensiones. Una superficie que, que tiene cuerpo, que tiene eh, una superficie así como esta. Y para calcular esta superficie sería multiplicar ambas dimensiones. Cuando hacemos eso, obtenemos unidades cuadradas. Unidades cuadradas con el sistema internacional o el sistema inglés. Ahora, si vamos a hablar de volumen, cuando hablamos de volumen sería hablar de tres dimensiones. De esa forma obtenemos un cuerpo volumétrico, sólido. Estos cuerpos se estudian más adelante, solamente vamos a estudiar el volumen utilizando las medidas. Bien, algo importante también que hay que mencionar es que cuando hablamos de volumen, es que las unidades de medida de volumen siempre van a estar en unidades cúbicas. Eso lo debe tener presente siempre. Cuando se menciona longitud, solamente va a estar en una sola unidad métrica. Cuando es superficie, sería unidades cuadradas. Y cuando se habla de volumen, sería unidades cúbicas. Bien, hay dos formas de calcular el volumen. Y la primera sería multiplicar las tres dimensiones. Las tres dimensiones, ya sea largo, ancho y alto. O calcular la superficie por la prolongación que va a tener esa superficie. ¿Por qué una prolongación? Bueno, porque si tenemos esta superficie en el espacio de tres dimensiones, esta superficie puede elevarse una unidad hacia arriba. Y al multiplicar una superficie por una siguiente dimensión sería entonces volumen. Esta superficie por una unidad sería esa superficie cúbica, una unidad, una unidad de la medida de la superficie, pero ahora va a cambiar a unidades cúbicas. Si esa superficie se eleva 2 unidades más, entonces vamos a tener este cuerpo de esta forma. Si lo elevamos otra vez, vamos a tener este otro cuerpo, pero con 3 unidades hacia arriba. Y así obtenemos eh, superficies con la dimensión que se esté prolongando. En este caso, la dimensión que se está prolongando es la de C. ¿Ok? Bien, por ejemplo aquí, si tenemos las dimensiones A, C y B, y tenemos una superficie aquí como se lo estoy mostrando, esta superficie se va a prolongar sobre la dimensión C y obtenemos una figura así. Si la superficie está en otra parte, como en este lado, la superficie va a tener su prolongación en la dimensión B. Sería así.
Y si tenemos la superficie en este otro lado, la dimensión donde se prolongaría esta superficie sería sobre la dimensión A. Y obtenemos una superficie de esta clase. Bien, estos casos de cuerpos volumétricos no lo vamos a estudiar, solamente vamos a calcular volumen a partir de sus tres dimensiones y una superficie. Bien, las unidades de volumen son las siguientes: kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, decímetro, centímetro y milímetro cúbico. ¿Ya? Esta tabla usted lo puede tener ahí a mano para calcular volumen. Y de esa forma usted puede hacer las conversiones de si va a cambiar la unidad de kilómetro a metro cúbico, o de metro cúbico a decímetro cúbico, o de centímetro cúbico a milímetro a metro cúbico. Bien, esto no es importante memorizárselo, pero si usted le es necesario a la hora de trabajar, ahí sí es importante. Lo que yo le pido a los chicos es que escriban esto en un cartoncillo para poder manejar estas unidades. Bien, vamos ahora a ver otra situación que sería el cálculo de superficies. Si vamos a calcular la superficie A, sería multiplicar la dimensión A por la dimensión C. Si vamos a calcular la superficie B, sería multiplicar la dimensión B por la dimensión C. Y si queremos calcular la superficie C, que sería la del suelo, la superficie del suelo, sería multiplicar la dimensión A por la dimensión B. Vamos a ver unos ejemplos de una vez. Vamos a asignarle los valores a cada dimensión. La A va a valer 7, la C 8 y la B 10. Bien, una vez ya tenemos los valores, vamos a calcular la superficie de esta cara. Sería mi A, que sería 7, mi A, que sería 7, y mi C, que sería 8. Bien, ahí lo sobrepuse, ya que la multiplicación es conmutativa. Bien, si hacemos esta multiplicación, sería 8 por 7, 56 metros cuadrados. 56 metros cuadrados, la superficie de esta cara. Si vamos a calcular la superficie B, sustituimos B, que sería 10, y C, que sería 8. Eso es igual a 8 metros cuadrados. Si vamos a calcular la superficie C, sería multiplicar los valores de A, que es 7, y el valor de B, que sería 10. Este es igual a 70 metros cuadrados. Así que usted trate de ver cuáles son los lados que conforman esa superficie. Estas letras A, B, C puede cambiar como X, Y, Z también. Es cuestión de notación nada más. Pero usted debe identificar cuáles son los lados que forma esa superficie. Esto es importante porque a la hora de calcular volumen, el volumen puede depender de la superficie, ¿verdad? Si tenemos una superficie de una cierta altura, podemos calcular el volumen. Bien, vamos a calcular el volumen de esta piscina. Como le había dicho, el volumen es igual a multiplicar las dimensiones A, B, C. Profe, pero ¿cuáles son las letras? Bueno, eso es notación, así que vamos a asignárselo de esta forma. No hay problema a la hora de ordenar estas letras. Esta letra puede ser C o puede ser A. Es cuestión de notación nada más. Pero tienes que irte familiarizando con ellas. Bien, volumen es igual a multiplicar mi A, que sería 3, mi B, que sería 5, y mi C, que sería 1,1. Realizando la multiplicación, eso sería 16,5 metros cúbicos. No olvidemos eso. Siempre que hablemos de volumen, se trata de metros cúbicos o unidades cúbicas. Veamos el siguiente ejemplo.
Este ejemplo me gustaría que usted lo resolviera, le pusiera pausa y verificara en un momento si coincide con la respuesta que voy a darle. Bien, una vez ya usted resolvió, vamos a verificar. Volumen es igual a A, que es 28,6, mi B, que es 46,2, y mi C, que sería 41 centímetros. Multiplicando estos tres factores, nos quedaría 54.174,12 centímetros cúbicos, ya que se trata de unidades cúbicas. Bien, vamos a calcular ahora el volumen de un objeto pequeño. ¿Cuál es el volumen de agua más pequeña que muestra la imagen donde puede vivir un mosquito? Bueno, ese objeto es difícil de encontrar, por eso no aparece aquí. Y se lo puse aquí en grande. En este taparroscas puede albergar una cantidad de agua suficiente para que un mosquito pueda incubar su huevo y ser un criadero de mosquitos. De esa forma hacemos conciencia y a la vez aprendemos volumen. Para calcular el volumen de este cuerpo, primero tenemos que calcular la superficie circular. Como le dije hace un momento, el volumen en ocasiones depende de la superficie y la prolongación de la dimensión. En este caso la dimensión sería la de altura o profundidad. Escribimos aquí, el volumen es igual a la superficie por la dimensión A, B o C. En este caso la dimensión es la de altura. Y la superficie es circular y ponemos la fórmula de esa área, que sería pi r cuadrado. Superficie del círculo por la dimensión C. Ahí está. De una forma más clara, la dimensión que se prolonga sería la C. Bien, escribimos la fórmula de superficie, que sería pi r cuadrado por C. La C sería la altura, que sería 1 centímetro, la altura del taparrosca. Y el radio de este círculo sería la mitad de este diámetro. El diámetro de este círculo sería 3. Si ese es el diámetro, entonces el radio sería 1,5. Escribimos 1,5 centímetros al cuadrado, que sería el radio, y los 1 centímetros, que es la altura. Valorizamos el valor de pi, que sería aproximadamente 3,14, y elevamos al cuadrado 1,5, que sería 2,25 centímetros cuadrados, por 1 centímetro, que es la altura. Bien, ahora resolvemos todo esto, o lo escribimos directamente en la calculadora, y nos quedaría 7,06 centímetros cúbicos. Bien, vuelvo a repetir, cuando queremos calcular el volumen no siempre va a ser multiplicar 3 dimensiones, va a haber ocasiones donde necesitamos la superficie y la prolongación donde se dirige esa superficie. En este caso se dirige hacia arriba. Ok chicos, entonces de esta forma finalizamos las clases de volumen y nos vemos entonces en otra clase de matemáticas básicas.